tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, el Mundial está llegando a su final y la campaña electoral comienza a tomar color e intensidad. Nuevamente, ya con los candidatos definidos, hay muchos temas en la agenda y la economía siempre está presente, Ana Sí, María. Exactamente. Hay que recordar, entre otros, que en la jornada de ayer el equipo económico estuvo en el Parlamento y bueno, y hay muchos temas económicos vinculados con el costo de la vida, la inflación, el desempleo, la perspectiva, y por eso esta noche vamos a tener al vicepresidente de la República, Danilo Astori. Y en las últimas semanas también se empezaron a conocer algunos datos, algunas luces amarillas y algunos datos que muchas veces para la población en general pueden resultar como muy lejanos, como muy áridos para entender. Por eso fuimos a entrevistar a la economista Gabriela Mordecki, que es la responsable del área de macroeconomía del Instituto de Economía, para entender un poco más de qué hablan estos números. Tras una década de crecimiento a tasas récord, la economía uruguaya comienza a mostrar señales de enlentecimiento. Los datos del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal en el 3,3% y la permanente batalla contra la inflación son algunas de las luces amarillas que se cruzan en la ruta de la campaña, camino a la instancia electoral de noviembre. ¿Cuál es el análisis técnico que se hace de estos puntos? La economía uruguaya está pasando actualmente por un periodo, digamos, de enlentecimiento en su crecimiento. La economía creció en forma relativamente importante el año pasado, 4,4 fue el crecimiento del PIB. Y bueno, el primer trimestre del año hubo una desaceleración, digamos, la economía creció menos. Sobre todo hay algunos sectores que han mostrado algunas debilidades, como por ejemplo la industria, más que nada sectores vinculados a las exportaciones. Sin embargo, esto no es que sea, digamos, que vayamos hacia, o por lo menos nosotros no lo creemos, hacia una recesión, sino que son este trimestre, el primero y tal vez el segundo también muestre algo más de lentitud, pero hacia el fin de año hay factores que van a promover, digamos, que vuelva, digamos, un mayor dinamismo, sobre todo vinculado al sector externo, porque la demanda interna ha sido como el factor más dinámico. Los salarios reales han seguido creciendo, el consumo también, y ese factor como que es el que ha mantenido. Otra cosa importante que es la inversión, también se ha incrementado, y esto es como una buena pauta de que hacia el futuro, sobre todo las empresas, piensan que esto se va a dinamizar. Hay dos formas de ver la evolución del PIB. Una es cuando uno compara el primer trimestre con igual trimestre del año anterior, que es ahí donde uno ve un enlentecimiento. Y luego otra forma es ver lo que se llama el PIB desestacionalizado, que es cuando eliminamos, digamos, con tratamientos estadísticos de las series, estos factores estacionales, y entonces podemos comparar el primer trimestre de este año con el último del año pasado, y ahí es donde aparece una caída en la actividad, que bueno, se debe a que muchos de los sectores muestran contracción. Bueno, la industria lo mencioné. También otro sector que ha mostrado alguna debilidad es la construcción. La inflación es uno de los principales problemas, yo creo, que ha mantenido a la economía uruguaya, que no se han logrado superar, en parte provocado por, digamos, este incremento constante de la actividad económica, basado en gran parte en el incremento de la demanda interna, donde, bueno, hay algunos sectores a los cuales bueno, la gente aumenta la demanda, ¿no? O sea, tenemos mejores ingresos, ganamos más, gastamos más, y muchas veces la otra parte, la oferta, no logra acompañar, entonces el ajuste se da por incremento de precios. Esa es un poco la explicación tal vez sencilla del fenómeno, bueno, al cual por supuesto que se suman otra cantidad de cosas.
y en particular lo que, digamos, la indexación que tiene la economía, o sea, cómo todos los precios, se fijan en base a la inflación pasada. O sea, nosotros miramos cuánto fue la inflación anterior y ajustamos para adelante, yo qué sé, no sé, los alquileres, las cuotas, los salarios, todo se ajusta. Entonces, de esa forma lo que hacemos es reproducir la inflación anterior, nos protegemos por si hay inflación, pero dificultamos, digamos, que la inflación caiga. Más allá de los factores meramente, digamos, circunstanciales que puedan hacer que un mes el déficit sea algo más elevado, también el propio gobierno cambió su proyección para el año y están afirmando que va a terminar más o menos en este nivel, lo cual, bueno, nos deja una preocupación o abre como un interrogante diciendo, bueno, es que va a ser un nivel que es solo por este año, o hay razones como más de fondo que hacen que la economía haya transitado hacia tener un déficit más elevado. La parte como de financiamiento del déficit en sí no tiene problema, y por eso tampoco es que se ha abierto ninguna alerta debido a este resultado. Ya está financiado, porque en ese sentido la parte como financiera del gobierno ha mejorado muchísimo y se prevé con bastante anticipación. Otra cosa también es que en realidad la industria no es tan empleadora como era en el pasado, ¿no? O sea, tenemos una industria diferente donde en realidad el sector más empleador es el sector servicios, el sector más vinculado a lo que hablábamos hoy de la demanda interna, y entonces como que ese es el sector que más ha crecido, ¿no? Y además que más empleo genera. Pero bueno, por supuesto que siempre la industria tiene su relevancia. Algunos sectores industriales tuvieron problemas en los años anteriores, como por ejemplo la industria automotriz, pero bueno, también vinculado a problemas con Argentina y Brasil, pero eso se resolvió y el año pasado eso marchó bien. Y bueno, entonces, más allá a veces de mirar la propia cifra del desempleo, miramos el dato de empleo y generación de empleo, estamos en un valor más del 60% de la población en edad de trabajar, o sea, es un número bien importante para la economía uruguaya, y mirar la evolución de la tasa de empleo es lo que en realidad nos da la verdadera pauta de que la economía uruguaya sigue generando empleos, más allá de que la cifra de desempleo esté un poquito más alta, porque también hay más gente que busca empleo, que sale a trabajar, entonces eso hace a veces que el número no baje, pero bueno, hay que mirar como todos los indicadores. Y ya le damos las buenas noches al vicepresidente de la República, Danilo Astori. Bienvenido, un gusto recibirlo. El expresidente de Tabaré Vázquez habló de luces amarillas que preocupan. ¿Cuál sería esas luces que usted dice, bueno, en esto hay que prestar mucha atención y es preocupante al hoy y en perspectiva? Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Yo creo que en materia económica siempre hay que estar atento, obviamente, y siguiendo permanentemente los movimientos de las variables más importantes, sobre todo en un mundo con dificultades, porque los países más avanzados han estado viviendo momentos difíciles que impactan sobre el mundo en su conjunto. Eso ha traído en muchos casos caída comercial, desaceleración de las economías. Por lo tanto, esta suerte de volatilidad que vemos, sobre todo para un país abierto como Uruguay, una economía abierta, nos obligan a estar atentos, como decía recién. Pero yo quiero decir que los fundamentos de la economía uruguaya están muy sólidos, muy sólidos. Por un lado, la economía
aunque a un ritmo relativamente menor, propio de las circunstancias internacionales, sigue creciendo. En segundo lugar, el principal motor del crecimiento de la economía uruguaya, el más genuino, el más auténtico, que es la inversión pública, privada, nacional, del exterior, sigue evolucionando a un ritmo realmente importante. En tercer lugar, el país nunca tuvo una situación financiera como la que tiene ahora. Tiene las reservas internacionales más altas de su historia y al mismo tiempo el endeudamiento neto más bajo de su historia contemporánea. Esto del endeudamiento neto, que es la deuda que tiene el país menos las reservas, es un indicador muy importante de la sostenibilidad fiscal, esto es, de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Cuando se habla del déficit fiscal, ¿cuánto tiempo se puede sostener ese déficit fiscal? ¿En qué momento Uruguay se va a plantear que hay que comenzar a revertir estos números, este 3.3% del PIB? Es que el resultado fiscal no se puede analizar independientemente de la situación financiera del país. Por ejemplo, hoy tenemos 3 puntos de déficit respecto al producto aproximadamente. Hace algunos años, cuando el país no tenía esta situación financiera, 3 puntos de déficit tenían un significado totalmente distinto al de ahora. ¿Por qué? Porque precisamente el país tenía una fragilidad financiera muy grande. Era un gran deudor del exterior, tenía una deuda neta, como decíamos hoy, muy alta. Para hacer una comparación, hoy la deuda neta es 24%, en el momento al que yo estoy haciendo referencia era 60%. Por lo tanto, no era lo mismo tener 3 puntos de déficit en esa circunstancia que tener 3 puntos de déficit ahora. Entonces, Uruguay tiene que manejar su situación fiscal sabiendo que ha ganado sostenibilidad y no precisamente conducir o llegar a un razonamiento que al mismo tiempo le impida al país atender las necesidades más importantes que tiene. Recién decíamos que Uruguay ha venido creciendo a un ritmo muy importante, pero también seamos conscientes de que para seguir creciendo a ese ritmo en el futuro, el país tiene que encarar nuevas transformaciones. Y estas transformaciones van a plantear exigencias para el gasto público sin ninguna duda. Menciono solo 2. La capacidad física del país, que tiene que mejorar. Estoy hablando de la infraestructura, de los transportes, de las comunicaciones, de los servicios portuarios, de la energía y la capacidad humana, que pone en el centro de nuestra atención al tema educativo, ¿verdad? Al conocimiento científico, al conocimiento tecnológico. Entonces, culmino este razonamiento diciendo, no podemos precisamente a partir del resultado fiscal llegar a la conclusión de que el país no puede encarar estas necesidades que necesariamente tienen que ser, digamos, un motivo del trabajo de gobierno en el próximo periodo, sin ninguna duda. Usted dice, para seguir creciendo, este déficit que tiene hoy Uruguay se va a mantener. No debería ser interpretado como una dificultad. Por supuesto que el gasto público hay que cuidarlo, hay que ser prudente, el resultado fiscal debe ser vigilado, pero no deberíamos tomar este resultado fiscal, como yo lo he oído en estos días, convocando a un ajuste fiscal en el país, que todos sabemos lo que significa. Significa restringir gastos que muchas veces son imprescindibles y al mismo tiempo aumentar la carga fiscal sobre la población, la carga tributaria. Nosotros de ninguna manera creemos que el país esté en una situación que justifique una actitud de ese tipo. Y creemos más, creemos que el país, vigilando sus
gasto público, vigilando su resultado fiscal, siendo prudente y cauteloso, se ha ganado la posibilidad financiera de seguir encarando sus necesidades, ¿verdad? Que son fundamentales para crecer. Desde la oposición se ha criticado que, bueno, se presentó la rendición de cuentas, que tanto ANCAP como Antel han dado pérdidas. ¿Qué lectura hace usted de estas pérdidas de estas dos empresas públicas? Bueno, yo no puedo hacer un análisis detallado de los balances de Antel y ANCAP en este momento, entre otras cosas porque no dispongo de la información necesaria. Pero tanto Antel como ANCAP han realizado inversiones muy importantes y por lo tanto tienen de alguna manera obligaciones, pasivos que responden a esas inversiones. Seguramente eso está pesando en el resultado fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, se le ha pedido a todas las empresas públicas, incluyendo Antel y ANCAP, una contribución por la vía de las tarifas para controlar las presiones inflacionarias que tiene el país. Y esas empresas públicas han respondido positivamente a este llamado del gobierno. Por lo tanto, sus ingresos también han sufrido por esta causa una reducción, una disminución, en aras de contribuir al control de las presiones inflacionarias. ¿Y esto en qué se traduce? Por un lado, inversiones que tienen obviamente sus costos vía la retribución de los pasivos que generan. Por otro lado, una disminución de ingresos por esta contribución a la lucha antiinflacionaria, lo cual hace que se reduzcan los resultados de las empresas, que empeoren los resultados de las empresas y por lo tanto empeora también la contribución que esas empresas hacen a la tesorería general, a las cuentas públicas consideradas en su conjunto. Pero son factores que hay que analizar a la luz de las circunstancias, de la realidad que vive el país desde el punto de vista económico. Tampoco debería haber, en mi modesta opinión, un llamado de alerta importante por los resultados de las empresas públicas. Ha empeorado este año y eso pesa en el resultado fiscal, pero por las razones que estoy señalando. La gente se queja que en el Uruguay la vida se encareció. Aquellos que salen, por ejemplo, a vacacionar a otros destinos turísticos, incluso dentro de la región, dicen, bueno, Uruguay es un país que está caro. Eso es un desafío, plantearse, bueno, este encarecimiento que tiene la vida cotidiana. Bueno, ahí operaron dos factores convergentes para explicar esta situación que es tal cual está planteada en la pregunta. Por un lado, un proceso de apreciación importante de nuestra moneda. Esto es, nuestra moneda no solo durante un periodo largo no se devaluó como en el pasado, sino que se apreció. Esto es, el que se devaluó fue el dólar respecto a nuestra moneda nacional. Eso tiene mucho que ver con fortalezas de la economía uruguaya. O sea, el peso uruguayo se hizo fuerte. Y no se hizo fuerte por casualidad, se hizo fuerte por un buen funcionamiento de la economía y al mismo tiempo por la política monetaria de los Estados Unidos que durante muchos años contribuyó a que el dólar se devaluara respecto a nuestra moneda. Y el segundo factor que pesa, lo estábamos mencionando hoy, son las presiones inflacionarias que han llevado a que hoy Uruguay esté por encima del rango que se había trazado como meta. Nosotros tenemos una meta de inflación de entre 3 y 7% y hoy estamos en 9, estamos por encima. Esto preocupa al gobierno. Es quizá, como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, el problema macroeconómico más importante que tenemos, al que le tenemos que prestar más atención y contribuye a explicar la situación que está planteada en la pregunta. Recién escuchábamos al economista Mordecki que planteaba un panorama
compartible desde este punto de vista. Para explicar esta presión inflacionaria hay dos factores. Por un lado, el propio crecimiento del país. Ese crecimiento que generó una moneda fuerte también generó presiones inflacionarias, porque Uruguay, yo no encuentro en mi memoria otra época comparable en las últimas décadas, creció durante 10 años a un ritmo absolutamente insólito en este lapso de las últimas décadas que he mencionado. Creció siempre por encima del promedio latinoamericano. Tuvo un promedio de crecimiento anual de 6%. Y eso, sobre una capacidad física, por ejemplo, que hoy tenemos que aumentar, porque incluso Uruguay durante esos años creció por encima de su potencial y ya no puede seguir haciéndolo, generó una especie de presión inflacionaria estructural de fondo en la economía. A lo cual se añadieron también algunos factores circunstanciales como, por ejemplo, el sobrecosto energético por razones climáticas, que también generó presiones inflacionarias, aunque coyunturales, ¿verdad? Ese conjunto de elementos, de factores, ha hecho que Uruguay se haya encarecido, ¿verdad? Internacionalmente, en la comparación internacional, Uruguay es un país relativamente caro. Yo creo que nosotros tenemos que encarar esta realidad, esta situación, precisamente asegurando con perspectiva de futuro, con proyecto de futuro, las capacidades que el país necesita para volver a crecer a ritmos altos, como lo consiguió en los últimos años. Bueno, en plena campaña electoral hay determinados planteos que están muy vinculados con lo económico. El candidato del Frente Amplio ha dicho un sistema nacional de cuidados, ha planteado la eliminación, o por lo menos el estudio de la eliminación del IRPF para el salario vacacional y el aguinaldo, y uno piensa en los costos que tiene esto, ¿no? Digo, yo leía algunos analistas que hablaban, bueno, un sistema nacional de cuidados no menos de 300 millones de dólares al año, o esta quita del IRPF al salario vacacional y al aguinaldo, un calculado de unos 40 millones de dólares al año. ¿Es posible? Bueno, antes que nada tengo que hacer una corrección. A ver, sí. Tabaré Vázquez nunca propuso eliminar el impuesto a la renta, al aguinaldo y al salario vocacional. Propuso un cambio en el método de cálculo del impuesto a la renta sobre el salario vacacional y sobre el aguinaldo, que es una cosa muy diferente. ¿Por qué propuso ese cambio? Que ya lo hemos venido estudiando hace tiempo. Desde el propio gobierno, porque al calcularlo como ahora, esto es sumando a todo el resto de los ingresos, el salario vacacional y el aguinaldo, muchas veces el perceptor de esos ingresos, el trabajador por ejemplo, pasa de franja del impuesto a la renta hacia arriba y por lo tanto la carga tributaria que tiene que soportar es mayor. Entonces, ¿qué propone Vázquez? Propone hacer el cálculo separadamente, con lo cual no hay acumulación de ingresos por esa vía y por lo tanto se evita que la carga tributaria aumente. Yo creo que esto es perfectamente posible de llevar a la práctica. Siempre hemos dicho que el sistema tributario que instauramos en 2007 y que tiene 3 grandes objetivos que ahora me gustaría recordar, tiene que ir evolucionando en beneficio del contribuyente, siempre que los objetivos se mantengan. Y los objetivos, que son 3, repito, son los de tener un sistema equitativo, esto es, que establezca los impuestos en función de la capacidad contributiva de quien paga. En segundo lugar, tener un sistema eficiente, pocos impuestos, pero con potencia de recaudación. Tener un sistema con muchos impuestos como llegó a tener el país le complica mucho la vida a la administración tributaria y le facilita la vida a los evasores. Y uno de los peores impuestos que puede haber en la vida es el que no se paga.
porque el impuesto que no se paga revierte en mayor carga tributaria sobre los que cumplen. Y el tercer gran objetivo, el estímulo a la inversión. Objetivo que se ha logrado con creces en los últimos años. Nosotros hemos venido viendo un comportamiento de la inversión, incluyendo este año de 2014, que para el Uruguay es espectacular. Uruguay está duplicando su tasa de inversión respecto a pocos años atrás. No crean que me estoy remontando muy atrás en el tiempo. Uruguay tiene coeficientes históricos de inversión de 10, 12% del producto. Hoy tiene 24 puntos del producto de inversión. Y ese esfuerzo en gran medida fue estimulado por el sistema tributario. Entonces, cumpliéndose estos objetivos, yo creo que está muy bien seguir mejorando el sistema tributario en beneficio del contribuyente. Y la propuesta de Vázquez se inscribe en ese camino. ¿Y del Sistema Nacional de Cuidados? El Sistema Nacional de Cuidados es, digamos, la gran orientación que estamos proponiendo desde el Frente Amplio y desde el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente, para orientar, digamos, este trabajo a partir del próximo gobierno. Es un sistema que establece como objetivos prioritarios la atención en materia de cuidados de núcleos muy vulnerables de la población. Niños de menos de 3 años, gente con capacidades diferentes y adultos mayores. Y tratar de encarar algo que en este momento funciona muy mal en el país. Por ejemplo, por un lado, firmas comerciales que se ocupan de ofrecer cuidados a cambio de un precio, porque son firmas que establecen el producto cuidado como un producto de mercado, digamos así. Y por otro lado, en el otro extremo, un enorme trabajo no retribuido, no remunerado, que recae especialmente sobre las mujeres. ¿Y habrá forma de financiar este sistema? Bueno, yo creo que tenemos que ir con mucha gradualidad instaurando este sistema, que por los motivos que yo expliqué recién, a mi juicio se justifica plenamente. Ahora bien, no es nada sencillo, porque por un lado tenemos que integrar a un funcionamiento equitativo a esas firmas comerciales que se ocupan de este tema. Y por otro lado tenemos que inyectar equidad en todo ese trabajo no retribuido, no reconocido, que recae especialmente sobre las mujeres de una manera muy injusta, porque esto tiene mucho que ver con la equidad de los roles de hombres y mujeres en materia familiar, social y política. Así que se justifica plenamente. Es difícil y tenemos que operar de una manera que yo llamaría similar desde este punto de vista al Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto es ir paso a paso, empezar a incorporar los núcleos más vulnerables de la población en la medida que precisamente el resultado fiscal y la disponibilidad fiscal lo permita. Lo veíamos hoy. No tenemos que detenernos ante, digamos, las dificultades fiscales con respecto al impulso a reformas que el país necesita, pero tenemos que ir con cuidado, con calma, con cautela. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Seguimos en Más Info y hoy recibimos al vicepresidente Danilo Astori. Queremos agradecer todas las preguntas y las consultas que nos llegan a través de las redes sociales y seleccionamos una, la de Freddy, una de las preguntas. ¿Por qué no pudieron rebajar el IVA como prometieron en campaña? Ana María. Astori, adelante. Bueno, para empezar, ya comenzó la reducción del IVA en el periodo anterior. Cuando planteamos el nuevo sistema tributario,
redujimos en 1 punto la tasa básica, que pasó de 23 a 22, y en 4 puntos la tasa mínima, que pasó de 14 a 10%. Además, eliminamos un impuesto que reforzaba, digamos, los efectos del IVA, que se llamaba COFIS, Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social, que eran 3 puntos más que castigaban al contribuyente. Y anunciamos para este periodo que continuaríamos con la reducción del IVA en 2 puntos adicionales de la tasa básica. Pues bien, a partir del 1 de agosto próximo, esos 2 puntos se van a reducir, pero con algunas novedades. Vamos a asegurar que esa reducción de 2 puntos llegue efectivamente a beneficiar a quienes queremos beneficiar. A través de la Ley de Inclusión Financiera. A través de la Ley de Inclusión Financiera y en particular a través del uso de medios electrónicos de pago. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, por ejemplo, que van a asegurar al registrar la operación que la reducción del IVA en 2 puntos va a llegar efectivamente a quien queremos beneficiar a través de la reducción del precio del bien o del servicio que ese contribuyente adquiere. Pero hay más, porque la ley, que se acaba de aprobar hace poco tiempo en el Parlamento, faculta al Poder Ejecutivo a que para compras menores de una suma aproximada de 11 o 12 mil pesos haya 2 puntos más de reducción del IVA, llegando a 4, en el año siguiente a la aplicación de la ley, o sea, el año próximo. Y 1 más, o sea, 5, en el segundo año de aplicación de la ley. O sea, ahora realmente se va a sentir la reducción del IVA, no solo por su magnitud, sino por el hecho de que al utilizar medios electrónicos de pago va a quedar registrada la operación y entonces va a ser muy fácil controlar la evasión de esta medida, ¿verdad? Esta mañana el semanario Búsqueda publicaba que desde la empresa Montes del Plata se expresó preocupación porque en el Parlamento ya tiene media sanción el proyecto que prevé la prohibición de que estados extranjeros compren campos en nuestro país. Bueno, Montes del Plata dice, nosotros tenemos una porción de esta empresa, es propiedad del Estado de Finlandia y este proyecto de ley puede generar, bueno, perjuicio para la empresa. Y también se señala en la nota que hubo contactos con el gobierno. ¿Cómo ve esto? Porque bueno, el proyecto tiene media sanción en diputados, va para el Senado. Bueno, hago un par de comentarios. En primer lugar, en general, comparto totalmente la necesidad de evitar que estados extranjeros se transformen en propietarios de tierra productiva del Uruguay. Lo comparto plenamente. Yo creo que eso hay que evitarlo y por lo tanto este proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes apunta en esa dirección. Ahora bien, también creo que hay que tener mucho cuidado de no impedir que estados que poseen pequeñas porciones de tierra como Montes del Plata, como parte de una operación multinacional, se vean impedidos de hacer operaciones internas de la firma que no tiene sentido impedir. En el caso que está planteado, el Estado finlandés tiene una pequeña proporción de propiedad. ¿Y qué dice la ley? Dice la ley que de aquí en adelante ningún Estado extranjero podrá comprar tierras en el Uruguay. Estamos hablando siempre de tierra productiva. Pero dice otra cosa. Dice que los que ya tengan una porción de tierra quedan congelados en el momento actual al nivel que tienen, no pudiendo hacer ningún cambio en el futuro. Y esa rigidez puede traer dificultades, porque muchas veces... ¿Se puede modificar, dice usted? Estas firmas necesitan hacer pequeños ajustes de activos o de pasivos que sin violar el concepto fundamental tienen que poder hacerlo.
Por eso también estoy a favor de buscar algún ajuste que les permita hacer estos movimientos que no son significativos y señalando como condición que no pasen a tener el control de la empresa, por ejemplo, ¿verdad? Claro, que el Estado finlandés en este caso no controle Montes del Plata, Exactamente. que sea una porción accionaria. Exactamente, está muy lejos de controlarla porque la proporción que tiene es muy pequeña. Respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuál va a ser la definición del Frente Amplio? Se ha señalado, por ejemplo, que el que ha planteado es el Frente Liber Seregni, que este proyecto quede para después de octubre, después de las elecciones. ¿Cuál es el miedo que se tiene? ¿Hay un miedo? No, en primer lugar, yo creo que no estamos trabajando con miedo. Ni respecto a este tema, ni respecto a ningún otro, porque no es bueno trabajar con miedo, hay que trabajar con la mayor amplitud de miras, estudiando los temas, pero el miedo no es buen compañero de la tarea legislativa. En segundo lugar, también creo que esta ley es necesaria. Uruguay necesita un cambio en este terreno, sobre todo para democratizar el acceso y la administración de bienes tan importantes como las ondas de comunicación, tanto en materia de radio como de televisión. Esto es en materia audiovisual, como dice la ley. En tercer lugar, este proyecto ya fue tratado por la Cámara de Diputados. Hoy está en el Senado. Y en la comisión del Senado, porque todavía no fue al plenario, ya se le introdujeron muchos cambios. Si se confirman esos cambios, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Representantes, que en una sola votación tiene que pronunciarse por sí o por no. No analiza cada cambio, tiene que pronunciarse por sí o por no, acepta los cambios que le introdujo el Senado. En este momento tenemos la discusión en la bancada de senadores del Frente Amplio. Y hay dos posiciones. Quienes creemos que no es oportuno plantear la discusión antes de la elección nacional y compañeros que creen que sí, que hay que seguir adelante y plantear la discusión incluso antes de la elección nacional. ¿Por qué creemos que no es conveniente hacerlo? Por dos razones. En primer lugar, porque hay normas que no se pueden aprobar antes de la elección. Y son las normas que están, inhibidas constitucionalmente de discutir y de aprobar, porque tienen que ver con creaciones de cargos, por ejemplo. El organismo regulador que la ley desea crear no se puede crear antes de la elección nacional. ¿Por qué no se puede crear antes de la elección nacional? Porque la Constitución prohíbe que en el año previo a las elecciones, que termina con las elecciones, no se pueden aprobar normas de este tipo. Entonces, a nosotros nos parece mal votar una ley sin pronunciarnos sobre ese tema y luego de la elección votar ese tema, como si votáramos la ley en dos etapas, en dos fracciones. No creemos que sea la mejor manera de tratarlo. Y es por este motivo que preferimos, analizar, debatir y aprobar la ley dentro de este periodo legislativo, pero después de la elección. Si hay solamente una vuelta, después de octubre. Si hay dos vueltas, después de noviembre. Porque tiempo para hacerlo hay de sobra, de sobra. Y el segundo motivo es que la ley trata algunos temas que tienen connotaciones electorales evidentes, como el tiempo que se concede a cada partido para realizar campaña en los medios. Y no creemos que esté bien discutir este tema, que legítimamente es un motivo de discusión entre los partidos con posiciones diferentes, todas legítimas, mientras se hace una campaña electoral. Yo creo que es mejor no contaminar
precisamente los minutos, el tiempo que se concede a cada partido para estar en los medios mientras se hace la campaña electoral. Por esos dos motivos, y entendiendo que la ley es necesaria y acompañando los cambios que se vienen introduciendo, es que creemos que lo más sano es votar la ley luego de las elecciones nacionales. La última, el candidato Tabaré Vázquez ha planteado cambios en el proceso electoral. Dijo, en caso de ser presidente, quiero impulsar que el proceso electoral sea más corto, la eliminación del balotaje, la coincidencia de la elección nacional con la departamental, manteniendo el voto cruzado. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo creo que es un tema importante, digno de analizar, sin duda. Yo estoy de acuerdo en que tenemos un ciclo electoral muy largo, que además lo alargamos nosotros también los uruguayos, porque hacemos extensas campañas electorales y por lo tanto le sacamos mucho tiempo útil a la gestión política propiamente dicha, al análisis de los temas, a la toma de decisiones. Y por lo tanto creo que es de recibo pensar en todos estos aspectos, sin duda, y opinar al respecto. Ahora, no sería sincero si no dijera también que una nueva modificación constitucional ahora, a mi juicio, no integra los temas más prioritarios del país. A mí me parece que tendríamos que dedicarnos con mayor intensidad y dedicación a aspectos pendientes que son fundamentales y que se verían postergados por una nueva discusión sobre la reforma electoral, por ejemplo. Pensemos en todo lo que hay que hacer en materia de educación, en materia de seguridad pública. Pensemos en todo lo que hay que hacer en materia de capacidad física del país. Lo decíamos hoy en nuestro primer bloque. El trabajo que hay que hacer en materia de transporte en este país, comunicaciones, puertos y energía es gigantesco, absolutamente gigantesco. Y yo creo que debería esto absorber todas nuestras energías. Yo no incluiría al mismo nivel de importancia una reforma electoral. Danilo Astori, gracias por haber venido esta noche. No, ha sido un gusto recibirlo. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en Más Info y como siempre recibimos al politólogo Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, al comienzo del programa decía, bueno, el Mundial está llegando a su final y la campaña electoral lentamente empieza a tomar un poco más la agenda cotidiana, por lo menos para los periodistas y la opinión pública, de a poquito. De a poquito. Y es muy importante cómo se reanuda. Yo creo que, digamos, aquellos que suponen que la campaña ahora es la continuidad de lo que había terminado en principio el 1 de junio se equivocan. Y que ahora hay una reanudación de una campaña distinta. Veremos cómo los pingos juegan en la cancha. Por lo pronto, la fórmula Tabaré Vázquez-Sendic ya empezó a recorrer el país. Falta saber qué van a hacer las otras fórmulas presidenciales. De a poco cada uno va jugando sus piezas. Y hoy queremos hablar de la economía y la incidencia que tiene la economía en una campaña electoral. Economía que más allá de los números, de los macro, también está el bolsillo, ¿no?, de los uruguayos, la diaria. Sin duda. Era el problema que más preocupaba a los uruguayos hasta el 2009. Siempre. En el 2009 hay un cambio muy importante porque a partir de mayo del 2009 las empresas de opinión pública son convergentes en decir que a partir de entonces y hasta hoy y por distancia el problema que más preocupa a los uruguayos es la inseguridad. Pero no cabe duda de que la economía, que por ejemplo efectivamente no estuvo en la campaña interna, no estuvo en el pleito de las internas, es un tema fundamental de la competencia política. Es el tema que define
por ejemplo, si hay o no hay renovación. Es un tema muy importante, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, porque respecto a la política económica, bueno, han habido debates. Yo no creo, como se ha dicho, que haya habido en algún momento de la administración Mujica 2 equipos económicos, no lo creo en absoluto, pero ha sido muy visible que han habido diferencias. Pero ojo, las diferencias en el Partido Nacional respecto al tema económico son muy importantes, Y la definición de quién va a ser el ministro de Economía en un eventual gobierno presidido por Luis Lacalle Pou es toda una definición muy relevante. Tú piensas, por ejemplo, la señal que sería que Luis Lacalle Pou definía que su ministro de Economía sería Ignacio de Posadas. Bueno, sería un shock. Ignacio de Posadas era la primera espada del herrerismo para su padre. Bueno, ¿cuáles son los referentes económicos de una nueva gestión? ¿Cómo se logra el acuerdo entre esas dos mitades asimétricas del Partido Nacional respecto a la conducción económica? Creo que se equivocan quienes dicen que no hay diferencias. Las hay. Por eso el tema de la economía es un tema fundamental y también es fundamental en función de una coyuntura económica internacional, lo decía el vicepresidente de la República, que está cambiando y que está planteando desafíos nuevos y que está planteando no solamente para Uruguay, para, digamos, toda América Latina y otros países del mundo, la necesidad de ajustes, la necesidad de seguimientos, la necesidad de precaución. Hablabas de Astori. ¿Cuál es el rol que juega Astori en esta campaña electoral? Porque no hay que olvidarse que en su momento fue clave para el triunfo de Tabaré Vázquez y en su momento también para el triunfo de Mujica. En esta campaña... Yo creo que va a seguir siendo clave. Y ahí hay varios indicadores. ¿Qué es lo que dice la oposición respecto a Astori? La oposición legítimamente jugando a favor de sus intereses. Que Astori está perdiendo poder, que Astori no influye en el gobierno, que el astorismo está en una situación de declinación. Si lo hace es porque, bueno, a la oposición, en una competencia con el Frente Amplio, le viene bien que el astorismo, que el Frente Liber Sereñe aparezca debilitado. Digamos, el senador Astori fue muy clave en la primera llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. En aquel momento, en donde la izquierda llegaba por primera vez al ejercicio del gobierno nacional, bueno, Astori era una imagen de credibilidad, era una imagen que reforzaba gobernabilidad. Y la situación del 2009 fue una situación muy compleja, porque recordemos que había 3 candidatos, pero los 2 candidatos que pugnaban era por un lado Mujica y por otro lado Astori. Y hubo dudas sobre si esa fórmula entre diferentes iba a poder funcionar. Y en verdad funcionó muy bien. Y entre otras cosas funcionó muy bien porque Danilo Astori jugó un rol muy importante en la fórmula. Yo creo que en esta coyuntura, el hecho de que el candidato presidencial lo haya nominado como su ministro de Economía, también le está dando una relevancia especial a Astori y a su grupo. Y creo que, no es casual. Si las encuestas de empresarios del semanario Búsqueda dicen que un 90% de los empresarios plantea que Danilo Astori sería su ministro de Economía preferido. Bueno, el sector empresarial siempre es muy importante en una sociedad, particularmente es muy importante en su relación con un gobierno de izquierda, y el hecho de que un eventual ministro de Economía de un gobierno de izquierda tenga ese respaldo es importante. Otra cosa es ver, cómo va a funcionar la conducción de la política económica. Alguna vez yo he dicho, y lo sigo pensando, creo que en ningún otro periodo de la historia del país
el Ministerio de Economía tuvo tanto poder como en estas dos administraciones de la izquierda. Y bueno, tal vez en este nuevo gobierno eso se mantenga, pero se mantenga con matices. De todas formas, hay diferencias en la interna del Frente Amplio. Por supuesto que hay diferencias. Con respecto a las miradas económicas. Por supuesto que hay diferencias, pero las diferencias son legítimas, son creo que hasta factor de dinamismo, siempre y cuando converjan en un rumbo. Yo creo que hasta ahora, en los dos gobiernos de la izquierda, hubo diferencias, hubo debate, pero finalmente el rumbo fue uno. Gerardo, para ir cerrando, ¿cuánto crees que pueda pesar el caso Pluna en el Frente Libre Seregni, en la figura de Astori? Habrá que ver. Yo creo que si el caso Pluna, como hasta ahora está establecido, es el procesamiento a Lorenzo y a Caloya, si no hay novedades respecto a Pluna que vayan más allá, creo que su incidencia va a ser muy menor, muy menor. Por otra parte, bueno, se ha señalado que la principal responsabilidad ha sido de connotados dirigentes del Frente Libre Seregni. Bueno, la principal responsabilidad le corresponde al gobierno. El gobierno en temas como este actúa en su conjunto. No es que los ministros por su parte tienen determinadas responsabilidades que no son asumidas por el presidente. El propio presidente lo ha dicho. La responsabilidad es global. Y, reitero, si el caso Pluna se queda en lo que hasta ahora hemos podido saber, su incidencia en términos electorales es irrelevante. Gerardo, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves, ¿te parece? Claro que sí. Veo el encuentro de Ana María ya para ir cerrando y agradeciendo, por supuesto, como siempre, todas las comunicaciones que nos hacen a través de las redes sociales. Nos vemos el próximo jueves a las 22:30. Que pasen lindo, que descansen. Son de que este año y el próximo vamos a estar creciendo un poco menos que los años anteriores, porque llevamos 8 o 9 años creciendo a tasas realmente altas y eso obviamente no es sostenible. En el mundo de hoy y en el comparativo internacional, plantearnos crecer un 3%, que es lo que está planteado para este año, es un guarismo realmente muy interesante. ¿Cuántos países en el mundo hoy estarían felices de tener una previsión de crecimiento de esa magnitud? Porque para seguir creciendo hay que tener más infraestructura, más capital humano, más educación, salud, seguridad, y eso implica gasto, implica esfuerzos de la sociedad. Obviamente ese mayor gasto hay que hacerlo consistente con una trayectoria sustentable de las cuentas públicas y en eso tenemos absoluta tranquilidad y serenidad de que es así.